Bien, el siguiente tema que vamos a ver es este caso técnico. Dice, la versión del servidor de datos de Firebird debe coincidir con la versión del controlador EDC de Firebird. Ok, ¿por qué debe de coincidir? Sí, aquí la problemática que suele suceder es que cuando instalamos Zeus en la parte de escritorio, ¿sí? Hacemos todo el proceso, hacemos la conexión con la base de datos, registramos los usuarios, creamos la cuenta de web, también la configuramos y todo, pero el sistema está trabajando lento. ¿Sí? Esa lentitud se puede deber a muchas cosas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Se puede deber a muchas cosas. Una de las cosas a las que se puede deber es a esta parte. ¿Sí? El sistema administrativo utiliza el servidor de datos Firebird, al igual que Zeus. ¿Sí? Pero también Zeus para la conexión utiliza un controlador o DBC. ¿Sí? Ese controlador o DBC también es de Firebird. Entonces, Zeus es una aplicación de 32 bits. ¿Sí? Cuando Zeus instala el controlador o DBC, instala normalmente el controlador de 32 bits. ¿Sí? Actualmente, y les digo actualmente porque anteriormente, Microchip sobre todo, SAE no, SAE sigue usando la versión de 32 bits de Firebird, pero Microchip anteriormente instalaba según el sistema administrativo, perdón, según el sistema operativo. Entonces instala en los de 64 bits, instalaba el servidor de datos de 64 bits y en los sistemas operativos de 32 bits instalaba el de 32. Ahorita ya casi todos los servidores o equipos, en todos los equipos se está instalando las versiones de 64 bits del sistema operativo. Aunque, o sea, llámese Windows Server, llámese Windows 10, normalmente ahorita ya todo el mundo está instalando en versión de 64 bits. ¿Sí? Entonces, de manera que cuando instalamos Microchip, se instala la versión de 64 bits de Firebird. ¿Sí? Y se instala el de 32. Entonces, en algunos equipos, no en todos, pero la recomendación siempre es que sea la misma versión. Entonces, en algunos equipos es muy notorio el problema. En otros a lo mejor no. Otros trabajan bien a lo mejor, ¿sí? Pero la recomendación siempre es que tengan la misma versión del servidor de datos que del controlador o DBC. Ahora, la forma de darnos cuenta si esto es verdad, que tenemos diferente versión, es viéndolo en el panel de control o simple y sencillamente sabiendo que nuestro equipo, nuestro servidor tiene Windows de 64 bits y nosotros nada más instalamos Microchip así como viene, es lógico que lo que va a instalar es Firebird de 64. O sea, vamos a tener de 64 bits el servidor de datos, pues. ¿Sí? Y el controlador, si no lo movimos, pues va a ser el de 32. Entonces, lo que vamos a hacer, si de plano no estamos muy seguros que así debería de ser, ¿sí? Es ir al panel de control. Aquí les voy a mostrar. En la opción de programas, dependiendo de la versión del sistema operativo que estén usando, Windows 10, yo estoy usando Windows 7, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo, pues va a ser diferente aquí la opción. A mí me aparece como desinstalar un programa. En Windows 10 creo que aparece como programas y características o algo así. Entonces, simplemente van a esa opción y aquí van a buscar el servidor de datos, que por ejemplo yo tengo instalado el de 32 y el controlador o DBC, que es el que está aquí debajo, dice Firebird o DBC Driver. ¿Sí?
Ahora, la forma de saber, en el caso del servidor de datos, aquí viene entre paréntesis la versión, sí, Windows 32 bits, pero Firebird ODBC no tiene, no tiene un identificador. ¿Sí? Lo único que, el tip que yo les puedo dar es que vean el volumen que ocupa. ¿Sí? En la columna de tamaño, aquí viene el volumen de la instalación. Aquí dice que es 4.58 megas. Eso corresponde al ODBC de 32 bits. En el caso del ODBC de 64 bits es casi el doble, son como 8 megas más o menos. Entonces, si ustedes ven que el controlador ODBC de Firebird pesa cerca de los 8 megas, quiere decir que tienen instalado el de 64 bits. ¿Sí? Si pesa alrededor de entre 4 y 5, es el de 32. En el otro no hay problema, pues aquí ven si es de 32 o de 64. Ahora, también con esto, con que los pongan de la misma versión, se resuelve el problema este, de la lentitud, digamos, si es que existe lentitud en el sistema. ¿Sí? Pero también hay una recomendación que les voy a hacer. También deben de tomar en cuenta lo que es la parte de, ¿cómo se llama? Del Office. ¿Sí? En el caso de Office, para que no tengan inconveniente, porque luego a veces utilizamos conexiones, por ejemplo, de tipo DBC para crear eh, hojas o libros de Excel con conexión a la base de Zeus para sacar cierta información, ya sea con gráficas o algo, lo que le llamamos los dashboards. ¿Sí? Office, si es de 64 bits, necesita que tengamos instalado el Firebird de 64 bits. Si tenemos la versión de Office de 32 bits, tenemos que instalar Firebird y el controlador DBC de 32 bits también. Entonces, también eso deben de tomarlo en cuenta. Ahora, la forma de homologarlos, pues, de que tengan las mismas versiones, pues simplemente aquí verifiquen. Si ya vieron que tienen la misma, no hay problema, ustedes siguen trabajando. Si ven que es diferente, por ejemplo, tengo la versión de 64 bits de Firebird, del servidor de datos, y tengo instalada la que instala Zeus, que es la de 32 bits del controlador ODBC. Entonces lo que hay que hacer es desinstalar la versión del ODBC. ¿Sí? Aquí nada más, pues ya me imagino que ya tienen idea cómo se hace. Doble clic o seleccionan, por ejemplo, aquí el controlador ODBC y le dan en desinstalar. ¿Sí? Lo desinstalan completamente y luego van a buscar en la carpeta de Zeus o en la carpeta del manejador de licencias. Aquí les voy a mostrar. De manera predeterminada, Zeus se instala en la carpeta Zeus Terra, ¿sí? En la unidad C, y el manejador en la carpeta Zeus ML. ¿Sí? Dentro de las dos carpetas, en cualquiera, les comento esto porque me ha pasado, pues que me han buscado eh, distribuidores que instalaron nada más el manejador de licencias y tuvieron algún problema con el controlador o algo. Entonces, también en la carpeta del manejador de licencias, si nada más instalaron ahí, la van a encontrar en utilerías. ¿Sí? Dentro de las dos carpetas de Zeus Terra y Zeus ML hay una carpeta que se llama utilerías. Y aquí encuentran los instaladores de diferentes versiones del controlador o DBC. ¿Sí? Hay diferentes versiones porque para cada Firebird, por ejemplo, hemos ido integrando una actualización del controlador o DBC. Sí, los primeros pues eran para las versiones de Firebird 2.0 o anteriores. Sí, las siguientes para el 2.5 hasta que llegamos ahorita al Firebird 3. Entonces la forma es esta, desinstalan, una vez que desinstalan, buscan el controlador. Ahorita pues el más actual es este de aquí, en la versión de 64 bits, aquí viene por 64. Y este es el que van a ejecutar. ¿Sí? Botón derecho, ejecutar como administrador.
Y todas las opciones que trae predeterminadas las van a dejar como tal. Ustedes nada más le van a dar clic siguiente, aceptar o lo que les aparezca en pantalla. Son a 3 o 4 clics a lo mucho que van a dar. Y la instalación pues es rápida, no se lleva ni un minuto. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que van a instalar la versión correcta. ¿Sí? Si ustedes tienen el Firebird, perdón, el servidor de datos de 32 bits, en teoría no deberían de hacer nada, porque Zeus instala la versión de 32 bits. Ahora lo que les comentaba, ¿sí? Si ya tomaron en cuenta que, por ejemplo, ustedes tienen Office, o más bien no lo tomaron en cuenta que tienen Office desde 32 bits, por ejemplo, y ustedes instalaron de 64, ¿sí? Lo que pueden hacer es desinstalar ambos, el servidor de datos y el controlador EBC, ¿sí? E instalar las versiones de 32 bits. Por aquí preguntan que si no afecta a Microchip. La instalación del controlador ODBC no afecta a Microchip. ¿Sí? Lo que sí afecta es si desinstalan o instalan un nuevo servidor de datos. ¿Sí? O sea, me refiero a ¿sí? A Firebird 3.0. ¿Sí? Esto sí afecta. Si ustedes lo desinstalan, pues obviamente ya no va a trabajar Microchip ni Zeus. ¿Sí? Tiene que haber un servidor de datos instalado. Ahora, no importa, por ejemplo, si mi versión es de Windows es de 64 bits. Si yo instalé Office de 32 bits y quiero usar una conexión desde Excel, por ejemplo, a la base de datos de Zeus, necesito tener el servidor de datos de 32 y el controlador de BS de 32 también. ¿Sí? Entonces no hay problema, los desinstalan los dos, los vuelven a instalar. En el caso del servidor de datos, tendrían que buscarlo en la página de Firebird. ¿Sí? Simplemente se meten aquí a su navegador, ¿sí? Y buscan, por ejemplo, Firebird 3. ¿Sí? Y aquí les aparece la página que es firebirdsql.org. ¿Sí? Ustedes entran ahí y ya pues buscan la versión que quieran instalar. ¿Sí? Aquí vienen por versiones. Ahorita está la 3.07, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí viene versión para Windows de 64 bits o aquí para la de 32 bits. Y más abajo pues van a encontrar otras versiones del servidor de datos. Pero ustedes de aquí desinstalan la que quieran instalar y con eso ya van a tener tanto Office como el servidor de datos y el driver ODS todos de la misma versión y en teoría ya no deben de tener ningún problema. Cuando ustedes ya tienen instalado las versiones correspondientes, entonces lo único que tienen que hacer es reiniciar su servidor, ¿sí? Y probar que la velocidad se haya mejorado. Sí, pero como les digo, este es uno de los ¿cómo se puede decir? Una de las causas nada más. Puede haber diferentes. ¿Sí? Entonces, si en el caso de que tengan diferente, la recomendación es que lo hagan, que pongan las versiones que correspondan, 32 o 64 bits.